Vamos a ver cómo está compuesto el módulo, el primer módulo, porque les recuerdo que les había dicho que van a tener dos módulos para esta materia. Este abarca las dos primeras unidades. La parte introductoria, cuestiones que tienen que ver con el uso del módulo, introducción a la asignatura, pautas de presentación de trabajos y bloque 1. Con las temáticas hay una introducción a este bloque. Básicamente se verán replicadas lo que se verá en las clases. Catalogación descriptiva, descripción bibliográfica, algunas cuestiones, algunos ejemplos, puntos de acceso, el producto de la catalogación, el soporte físico de la catalogación, el catálogo. Esto después está dividido en clases, si ustedes hacen el seguimiento dentro de la unidad. Seguimos avanzando. Catalogación y análisis documental, una especie de comparación entre el concepto y el origen, las problemáticas, el ámbito de operaciones, los objetivos. Tomemos en cuenta que análisis documental y descripción documental están emparentadas porque conforman la catalogación. Como vieron en la presentación que les puse en el foro, tenemos una catalogación descriptiva y una catalogación de materia. El documento base para esta unidad, que son las reglas de catalogación angloamericana, el capítulo 1, que ya tienen un video disponible sobre ese capítulo. Remarcamos las áreas otra vez, la catalogación descriptiva, partes del libro, que es fundamental comprenderlas, las fuentes prescriptivas para la descripción de los libros, el campo, autor, la portada, el título de portada, que recordemos que es la fuente principal cuando hablamos de libro, la edición, que puede ser de la portada o solo portada, el lugar, la editorial y la fecha de la portada, el torso de portada, descripción física, cualquier parte del libro, colección y serie, cualquier parte del libro. ¿Por qué no hablamos de tapa ni contratapa? Porque la tapa como la contratapa son decisiones editoriales y muchas veces difieren a la portada. Muchas veces hay datos que no coinciden o uno de los dos autores, el autor secundario o el director, tiene más trayectoria o importancia que el autor mismo y se lo pone como autor de la obra aunque no lo es. Como para dar un ejemplo, los puntos de acceso, el ejemplo de ficha catalográfica de Ana Dobra, que lo verán que ya está en una de las clases, cuestiones que tienen que ver con la ficha catalográfica, ejemplos. Tomen en cuenta que al igual que las reglas de catalogación angloamericanas, se da también ejemplos de cada una de las áreas. Ustedes tienen que concentrarse en esos ejemplos. Actividades de trabajo, que son las mismas que tienen en las actividades que deben presentar. Hay algunas cuestiones como las que van en los anexos que tienen que ver más. ¿Se acuerdan que iban a tener actividades que correspondían al nivel individual, que son de prácticas, no para entregar? El glosario, que es el apéndice de las reglas. Remarco de las reglas porque fíjense que siempre volvemos a las reglas. Ese va a ser el instrumento fundamental y la bibliografía en todas las unidades porque es el libro de cabecera que tenemos a la hora de catalogar. En el documento base de la unidad 2, cuando empezamos con la elección de puntos de acceso y también en alguna clase que lo hemos visto en la unidad 1, tenemos el capítulo 21, elección de puntos de acceso, referido a las reglas. Más allá de la bibliografía adicional, siempre nuestra fuente principal es a las reglas y hacia las que tenemos que ir. Otro ejemplo, en este caso cuando
hay más de 3 autores, que se ingresa por título, cómo es la forma de ingreso a párrafo francés, que lo veremos más adelante en algún ejemplo. El práctico 2, que en este caso lo vamos a tomar como un trabajo de práctica que puede estar en algún cuestionario o en algún trabajo de foro, alguna de estas preguntas relacionadas con este trabajo. No es de entrega. Se recomienda consultar, volvemos a las reglas, para cada punto de acceso. Bibliografía. Otra actividad de autoevaluación, tampoco es de entrega, pero sí puede formar parte de alguno de los cuestionarios, un ejemplo similar, para que ustedes vayan practicando cada uno de estos puntos. Cómo se cataloga, principales fuentes de información. Fíjense que tenemos las principales fuentes de información según la tipología documental, la fuente de información y la regla que está dentro de las angloamericanas, donde tienen que ir a consultar cuando determinan la fuente principal para esta tipología de documentos. Remarcamos de nuevo las partes del libro, que tenemos que tenerlas bien claras. La selección de puntos de acceso o encabezamientos. Encabezamientos, el término encabezamiento lo van a ver mucho en análisis, sobre todo en lista de encabezamiento de materias. Como verán, quedan emparentadas, y tanto análisis documental como descripción documental tienen puntos de unión, pero cuando hablamos de análisis documental habla del contenido intelectual de la obra, analiza en más profundidad. Desde la descripción documental vemos el exterior, o sea, la cantidad de páginas, la descripción, la publicación, lo que se ve a prima facie cuando vemos la fuente principal, que es la portada. Punto de acceso principal, y comenzamos con una breve introducción a lo que es el formato Mark 21, con algunas etiquetas, que lo veremos en profundidad en las siguientes clases. No se preocupen todavía por esto, pero pueden ir echándole un vistazo como para ir conociendo de qué se trata. Tenemos los campos determinados, punto de acceso secundario, regla que corresponde a los asientos secundarios indicados en la regla 14.7 de la CRCA, a saber, nombre de personas, entidades, título, autor, serie. Y tenemos un ejemplo en un formato ficha catalográfica, como para que puedan verlo. Punto de acceso de referencia, estructura de la regla de catalogación española. Volvemos con las áreas y volvemos con los ejemplos. Capítulo 1, descripción general. Capítulo 2, descripción de las publicaciones monográficas. 3, descripción de manuscritos. O sea, el capítulo, el título y el contenido para esa regla determinada en ese capítulo. Como verán, tenemos los 12 capítulos de la primera parte. Luego tenemos las zonas y los elementos, la puntuación, que se determina según cada una de las zonas, y las reglas para la puntuación. En cada una de estas, cuestión que tiene que ver con el capítulo 13, un ejemplo que lo podrían ver o buscar. En este caso, una publicación independiente de una obra de título distinto, Los animales de las sabanas,
que forma parte de una serie, Mi Pequeña Enciclopedia Larousse. Nos refiere a la regla, una publicación que pertenece a una obra más amplia o centro del catalogador. Decide describir en su conjunto en el caso de, y tenemos el ejemplo en relación a este Larousse. Fíjense. Cada ejemplo remite a una regla. Hay que sí o sí ir a las reglas. Los apéndices, volvemos sobre la catalogación descriptiva, pero en este caso desde el formato MARC y norma ISO 2709, formato MARC, catalogación descriptiva, un ejemplo de las etiquetas de un formato MARC según la ISO 2709, el directorio, la cabecera, los campos variables de control, campos variables de datos. Tomemos en cuenta que nosotros cuando hacemos la descripción hay muchos campos que se hacen por defecto dentro del sistema que utilizamos, por lo cual no se preocupen por esto con antelación, porque vamos a ir viendo el formato MARC en la unidad 2. Campos variables, campos de longitud fija, más ejemplos. Esto, como ya les dije, lo vemos en la unidad 2, por eso no me detengo demasiado en esto, pero para que echen un pantallazo a lo que es el módulo. Siempre volvemos a las áreas, siempre volvemos a la puntuación, a las reglas generales y a las reglas específicas. Siempre vamos a dar ejemplos para que los tomen en cuenta, que eso lo veremos más adelante. Hasta aquí vimos el módulo 1 de descripción documental. Cuando tengamos avanzado y empecemos con el módulo de la unidad 2, lo veremos más a profundidad a este tema. Bueno, hasta el próximo video.